Esta mañana, hermanos, me toca compartir con ustedes, no sé el tiempo, cómo me va a dar, no sé si está bueno el reloj, ¿sí? Vamos a hablar de un salmo muy especial, el Salmo 119. Así que alistémonos, vamos a hablar de este maravilloso salmo. Como todos ustedes saben, hemos estado en esta serie de estudio de los salmos y en esta mañana quiero compartir con ustedes una estrofa, hermanos, del Salmo 119. No lo podemos ver todo, pero en esta estrofa, hermanos, vamos a ver lo que he titulado El amor por la palabra de Dios. Ese es el título que le he puesto, el amor por la palabra de Dios. Se cuenta que el pastor John MacArthur, no sé si ustedes conocen de él o conocieron de él, el pastor John MacArthur falleció el pasado 14 de julio del año pasado, a los 86 años de edad, tras una batalla contra una infección pulmonar, una neumonía. Según los relatos de las personas que estuvieron con él ahí en el lecho de su cama de hospital, líderes de su iglesia como el pastor Phil Johnson y Mike Riccardi, dijeron que sus últimas palabras, luchando por respirar entre jadeos por la falta de aire, reflejaron su amor por la palabra de Dios y su confianza en la resurrección, pues mencionó lo dicho en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dicen que las palabras finales de él a esta afirmación que él hizo, dijo: no siento aguijón, no tengo miedo. Y así falleció. Hermanos, estas palabras de una u otra manera reflejan la fe final de este hombre y del amor por la palabra. Y que nuestro amor por la palabra también sea igual. Y que lo último que podamos decir nosotros, si alguna palabra va a salir de nuestra boca, que sea la palabra de Dios, que abunde en nuestro corazón de tal manera que podamos también en nuestro lecho de muerte poder pronunciar lo que la palabra dice. Vamos a leer, hermanos, en el Salmo 119, los versículos del 41 al 48. Aquí lo traigo en la diapositiva para que lo podamos leer, pero si ustedes pueden buscarlo ahí en su Biblia. Dice así, síganme con la lectura. Salmo 119, versículos 41 al 48. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. No quite de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Acompáñenme en una oración, hermanos. Padre amado que esté en gloria, Señor, le damos gracias por esta bendición, Señor, de poder tener acceso a su palabra. Gracias, Padre, por darnos este regalo maravilloso de su revelación. Gracias, Señor, por darnos la bendición de conocerlo a usted a través de ella. Imposible fuese para nosotros conocerlo a usted si no es por lo que usted nos revela en su palabra. Ayúdenos esta mañana, Padre amado, a querer, a amar su palabra, sabiendo que amarla a ella es amarlo a usted. Obedecerla a ella es obedecerlo a usted. Ayúdenos, Padre, y despierta en nuestro corazón ese sentimiento por su palabra, de que ella sea el fundamento en nuestra vida, de que ella marque, Señor, nuestra existencia en esta tierra y que logremos llegar a su presencia con el mayor conocimiento que usted nos ha dado en su palabra. Gracias, Padre amado. Ayúdenos en esta mañana a poderla exponer fielmente tal como usted la tiene escrita. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hemos estado estudiando los salmos, ¿verdad? Y como el pastor el domingo pasado nos
nos enseñó, hacemos un pequeño repaso. Los salmos fueron escritos en un periodo de aproximadamente 1000 años. Se considera que el Salmo 90 es el primer salmo, así se considera porque fue escrito por Moisés, ahí por el año 1400. Y se considera que el último salmo es el Salmo 137, escrito por el año 400 antes de Cristo. Entonces, como ustedes verán, hay unos 1000 años de periodo de tiempo entre los 150 salmos. Se considera que David fue el que más escribió, de 73 a 75 salmos. Y también se cree que Esdras y Nehemías, después del exilio babilónico, pudieron ser los que los compilaron en 5 libros, como lo vimos el domingo pasado, ¿verdad? Tal como está en todas las versiones de la Biblia, 5 libros que contienen los 150 salmos. Particularmente este Salmo 119, hermanos, no tiene un autor, pero muchos creen que fue David, otros creen que Daniel, Esdras, Nehemías, Ageo, Malaquías, así consideran que pudieron haberlo escrito. Ahora, el tema central que ustedes pueden ver en el Salmo es la gloriosa palabra de Dios. El Salmo está escrito, el escritor del Salmo inunda su corazón y su mente de la palabra de Dios, y en la cual se expresa la soberanía de Dios y también se expresa la obediencia que el hombre debe tener hacia la palabra de Dios. Y es por eso que prácticamente en todas las estrofas vamos a encontrar 8 sustantivos que se refieren a la palabra de Dios. Podemos ver incluso en la estrofa que vamos a estudiar que se refiere a la palabra de Dios de varias formas. Tu ley, tu dicho, dice el versículo 41, tu palabra, el 42, la palabra de verdad, el 43, tu ley, aquí lo subrayé, tu ley, el versículo 44, tus mandamientos, el 45, tus testimonios, 46, tus mandamientos, el 47, tus mandamientos, vuelve a decirlo, y tus estatutos, el versículo 48. Y prácticamente todo el Salmo 119 está impregnado de lo que es la palabra de Dios, usando muchos sustantivos como sinónimos, como lo vemos acá. Y eso, el primer mensaje que nos da, hermanos, es que el salmista nos da a entender que conocer la palabra de Dios es conocer al Dios mismo. Aferrarse a la palabra de Dios es aferrarse a Dios mismo. Amar la palabra de Dios es amarlo a Él. Y el salmista también nos da a entrever acá de que la posesión más valiosa que el hombre puede tener en esta tierra es la palabra de Dios, porque en ella está su confianza, en ella está la regla de vida, en ella está la fuente de nuestro poder. Y por eso conocerla más y más, la palabra de Dios, es permitir que la palabra de Dios domine nuestra vida. En este salmo, hermano, vemos expresiones en muchos versículos, por ejemplo, que él manifiesta ese amor que tiene por la palabra de Dios. Por ejemplo, en el versículo 97, cuando dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. En el versículo 127 dice, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro puro. En el versículo 167 dice, mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Particularmente, hermanos, el Salmo 119 tiene una particularidad muy especial y muy maravillosa. Es un salmo que muchos lo llaman un poema a la palabra de Dios, un acróstico alfabético dirigido a la palabra de Dios. Y en eso se caracteriza por ser por eso el más largo y más cuidadosamente trabajado. Y tiene una forma artística en su elaboración. Tiene 22 estrofas, si ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Son 22 estrofas, cada estrofa tiene 8 líneas, 8 versículos. Sumando entonces 8 por 22, 176 versículos. Y miren qué interesante. Muchos escritores han dicho que es una pieza, como C.S. Lewis, es una pieza de complejo entramado, dice, un esquema bordado puntada a puntada
en dilatadas horas de entrega y quietud, de amor por el tema y por puro gozo y disciplinada artesanía. La verdad, hermanos, que este Salmo 119 es una obra majestuosa, una obra de arte. No tiene paralelos, dice en el Antiguo Testamento. Hoy, como en el versículo 18 lo dice el mismo salmista, en Salmo 119, 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Sinceramente, el Salmo 119 es una maravilla en su escritura. Y vamos a verlo, hermanos, cómo lo estructura el salmista. Como dijimos, él hace un acróstico de las 22 letras que componen el alfabeto hebreo. Miren qué interesante, porque tal vez aquí en la versión nuestra no podemos ver esto. Desde la primera estrofa él empieza con la primera letra del alfabeto hebreo que se le llama Aleph. Por eso usted aquí dice, como título, tiene ahí en letras cursivas el nombre Aleph. Esa es la primera letra del alfabeto hebreo. Y miren por qué. Porque todos los versículos que el salmista escribe empiezan justamente con esta letra del alfabeto hebreo, que es la primera letra. Se le llama la letra Aleph. Si ustedes se fijan, el hebreo, por eso les puse esta flechita acá, se lee de derecha a izquierda, ¿verdad? Comienza acá, ¿verdad? El primer versículo, el segundo, y todos van comenzando con la primera letra del alfabeto hebreo, Aleph. Y así siguen las demás estrofas. La segunda letra es la Bet, bueno, parecida un poquito al nuestro, ¿verdad? La B. Y miren qué interesante, qué arte hay, qué amor hay, o qué pasión podemos ver en el salmista cuando escribe este salmo. Perdón, los versículos siguen la misma tendencia. Bet. La siguiente letra, la Gimel, o sea, aquí salía, pero salió G en castellano, pero aquí sí está. Esta es la letra, tercera letra, la Gimel, Dalet. Y si ustedes se fijan, todas van comenzando, cada versículo con justamente la letra que se nos anuncia. Y así va todo el alfabeto hebreo, ¿verdad? Esta es la que vamos a estudiar. Miren, la Zayin, la Ket, todas las letras del alfabeto hebreo, el escritor las va delineando versículo por versículo. La Yod, Kaf, Lamed, Men, parecía la M nuestra, Nun, la N, Samek, Ayin, todas las va delineando hasta terminar, ¿verdad?, en la última letra, la Tav. Las 22 letras del alfabeto él las va ubicando en cada estrofa y en cada línea él va empezando justamente con esa letra. Eso lo podemos ver en el texto hebreo, tal vez no lo percibimos acá en nuestra versión en español, pero sí vemos los títulos ahí. Hoy usted ya sabe por qué se le ponen estos títulos a cada estrofa. Ahora, entrando ya en tema, vamos a estudiar únicamente, por decir así, la estrofa Vav, ¿verdad?, que es la sexta estrofa de este salmo. Y como dijimos, ¿verdad?, si ustedes se fijan, aquí ya lo puse en amarillo, todas comienzan con la letra Vav, ¿verdad?, la sexta letra del alfabeto hebreo. Ahora, en esta estrofa, hermanos, hay unas particularidades muy interesantes de cómo el salmista, desde luego inspirado por el Espíritu Santo, escribe este salmo. Esta letra Vav, hermanos, tiene una traducción bien particular, porque dependiendo del contexto, y por eso vemos en varias versiones algunas diferencias, no tan significativas, pero algunas pueden traducirlo como y, que es lo más común, ¿verdad?, como una conjunción y, pero también puede traducirse como entonces, también, que, pero, así que, ya que, dependiendo de cómo el contexto nos vaya indicando. Ahora, algo importante en esta estrofa, hermanos, que vamos a estudiar, es que es una estrofa que usa en el texto hebreo unos verbos que se le llaman verbos coortativos. Y ahí es interesante el por qué lo hace. Porque el verbo coortativo
Yo creo que aquí lo vamos a ver ya en español. Por ejemplo, cuando él dice daré respuesta, ahí usa un verbo coortativo. Guardaré tu ley, andaré en libertad, hablaré de tus testimonios, me regocijaré en tus mandamientos, alzaré asimismo mis manos, meditaré en tus estatutos. Él hace uso ahí de 7 verbos que se le llaman coortativos. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Porque los verbos coortativos se usan, hermanos, para dar a conocer una voluntad personal, pero más que una voluntad, expresan una determinación, un anhelo profundo, es una resolución personal. Y aquí hay que irlo entendiendo así. El salmista nos da a entender, y eso también debemos comprenderlo nosotros. Cuando estudiamos la palabra de Dios, debemos tener una voluntad y una determinación acerca de lo que ella nos dice. Cuando Él dice, daré por respuesta, daré con una convicción. Y por eso el cortativo nos da la idea de que conocer a Dios y conocer su palabra es una respuesta personal y una determinación que debemos tomar nosotros. Entonces dijimos que, y ya la vamos a ver versículo por versículo, que Él expresa en esta estrofa esa determinación de tener, de amar la palabra de Dios, que esa misma determinación también hoy esté en nosotros, determinación de poder amarla y de poder hacerla la que gobierne nuestra forma de vida. Ahora, ya para entrar en el análisis de la estrofa, vamos a ver acá en esta estrofa, hermanos, que hay 7 razones o 7 motivos por los cuales nosotros debemos amar la palabra. 7 motivos por los cuales debemos amar la palabra. En primer lugar, debemos amar la palabra de Dios porque nos da salvación. Eso lo vamos a ver en el versículo 1. Debemos amar la palabra porque nos da confianza. Versículo 42. Debemos amar la palabra de Dios porque nos da esperanza. Versículo 43. Debemos amar la palabra porque nos da libertad. Versículos 44, 45. Debemos amar la palabra porque nos da valor. Versículo 46. Debemos amar la palabra porque nos da regocijo, versículo 47, y debemos amar la palabra porque nos da adoración. En primer lugar, el versículo 41 dice así: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. ¿Qué nos dice acá? Venga a mí, oh Jehová, tu misericordia. Hermanos, lo que el salmista está expresando acá, y aquí es donde tenemos que ubicarnos, que tanto el sentimiento que él tiene por la palabra de Dios es el mismo sentimiento que nosotros debemos tener hoy. Eso es lo que se le llama el principio teológico que nos une hoy a nosotros con el salmista que escribe el Salmo. Aunque hayan pasado mucho tiempo, aunque haya una cultura diferente, un lenguaje diferente, hay un principio teológico, una verdad que une al escritor de aquel tiempo con nosotros hoy que vivimos. ¿Y eso cuál es? Que el creyente que ama la palabra de Dios también debe amar a Dios. O dicho de igual forma, el creyente que ama a Dios debe de amar a su palabra. Cuando él dice acá en el primer versículo, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, nos está diciendo que Él quiere volver a experimentar la salvación que un día Dios le mostró. Y hermanos, eso es lo que usted hoy debe vivir, el mismo sentimiento. ¿Por qué, hermanos? Cuando Él dice, venga tu misericordia, esta palabra misericordia, lo hemos visto también cuando el pastor Manuel nos ha predicado, es una palabra con un profundo sentido teológico, es la palabra Hesed. La palabra Hesed implica misericordia, bondad, amor leal, amor inagotable, un gran amor. Es un amor ligado al pacto que Dios ha hecho con el hombre de poderlo salvar. Cuando Él dice, venga a mí tu misericordia, venga a mí tu gran amor, ese amor inagotable,
ese amor demostrado en el momento en que nosotros vinimos a Cristo y sentimos que ese amor nos cubrió y que ese amor nos envolvió. ¿Por qué esta expresión, hermanos? Porque en las luchas diarias del salmista, al igual que usted, va en algún momento a desear sentir nuevamente ese amor. Cuando él dice tu salvación, podemos entenderlo, sí, que de un pecador que viene a Cristo, pero tu salvación también podemos entenderla, tu liberación. Venga a mí, tu liberación, venga a mí, tu preservación. ¿Cómo yo puedo preservarme en esta tierra si no es a través de tu misericordia? Quiero volver a sentir esa bendición del amor que sentí cuando vine a Cristo. Lo he vivido. A veces cuando hay momentos de aflicción, hermanos, deseamos volver a sentir ese toque que Dios puso en nosotros en el momento en que venimos a Él. Y volver a vivir, quizás que nunca hubiese bajado la intensidad de ese amor cuando vinimos a Él. Cuando estamos en angustia, podemos decirle, Señor, venga a mí de nuevo ese amor. Quiero sentirlo de nuevo. Porque ese es el que me da el impulso para no caer, para no ser vencido por una tentación o por un problema. Cuando estamos en dificultades, deseamos, al igual que el salmista, volver a sentir esa misericordia, ese amor inagotable que Él nos demostró desde el momento en que nos rescató del pecado. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios permanece y debe permanecer en nosotros día a día. Y ese amor, hermanos, sí nos trajo a rendirnos a Cristo, pero ese amor debe de prevalecer en nosotros, en nuestras luchas diarias, porque por ese amor es que nosotros seguimos en esta tierra y por ese amor es que vamos a seguir en esta tierra. La palabra de Dios cobró vida en ese momento en que vinimos a Cristo, pero debe seguir permaneciendo, dándonos vida en nuestro diario vivir. La palabra de Dios debe continuar salvándonos, debe continuar preservándonos, liberándonos día a día en nuestra lucha contra el pecado. Por eso es válido que digamos, venga a mí ese amor leal, ese amor grande que usted tiene y que me mostró en el momento de la salvación. Ahora dice, como dice después, tu salvación conforme a tu dicho. Tu dicho aquí es conforme a tu palabra, conforme a tus testimonios. ¿Por qué? Porque ese amor lo hemos experimentado y lo seguimos experimentando conforme a lo que aquí está escrito en su palabra. Y es por eso que la palabra de Dios es la que debe prevalecer en nuestras luchas diarias, hermanos. No podemos librar luchas en este mundo si no es con la palabra de Dios, porque ella nos muestra, nos mostró y nos va a seguir mostrando ese amor que Dios tiene, ese amor grande, ese amor de pacto, ese amor por el cual nos ha salvado. No podemos seguir luchando en esta vida sin la palabra de Dios. Por eso el mismo salmista dice en el Salmo 119, 109, mi vida está de continuo en peligro, mas yo no me he olvidado de tu ley, de tu palabra. La palabra de Dios, hermanos, tiene el poder para salvación, como dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y aquí de repente todo el mundo dice, bueno, sí, para el que está en pecado lo va a salvar, pero también es para nosotros este versículo. ¿Por qué? Porque la palabra salvación en el texto griego significa preservación, liberación. Ella tiene poder para preservarnos día a día, para liberarnos de las angustias. Es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, y nosotros estamos ahí. Entonces el salmista expresa que debemos amar la palabra de Dios porque nos da salvación, nos da liberación, nos da preservación. No podemos seguir preservándonos. Ella nos preserva para no caer, para mantenernos hasta el día final que nos toque ir a su presencia.
Eso es lo que el salmista nos está diciendo acá. Debemos amar entonces la palabra de Dios porque nos da salvación. Pero también, hermanos, debemos amar la palabra de Dios porque nos da confianza. Dice el versículo 42. Y daré por respuesta, ahí el cortativo, determinación, énfasis. Es una decisión personal. Dice, daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Hermanos, en nuestro diario vivir, ¿verdad? Vamos a tener muchas dificultades. Y aquí él lo menciona como el avergonzador, el enemigo de nuestra alma. El que va a querer que usted caiga. Y de repente no se le va a aparecer, pero puede usar personas, puede usar circunstancias. Y la adversidad es un hecho. Y de repente alguien podrá querer avergonzarlo a usted. Y aquí la palabra, al que me daré por respuesta a mi avergonzador, es al que me afrenta, al que me injuria, al que me humilla, al que se burla de mí. Es lo que está diciendo aquí el salmista. ¿Qué respuesta le dará usted al que lo quiere humillar porque es cristiano, porque es seguidor de Cristo, al que lo afrenta, al que se burla de usted? ¿Qué respuesta? En el texto hebreo dice una palabra: confianza. ¿Por qué? Porque dice él aquí, porque yo he confiado en tu palabra. Porque yo he confiado. Y miren que aquí también hay una particularidad en esta estrofa. El salmista hace uso de muchos verbos que se le llaman perfectos. Y el perfecto, hermanos, en el texto hebreo, y lo explico ahorita para que lo vayamos entendiendo. El perfecto se usa para una acción completa, ya sea en el pasado, en el presente o en el futuro. Entonces, por eso hay algunas versiones dicen, porque yo he confiado y daré respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Otros pueden decir que en tu palabra confío o que en tu palabra habré confiado hacia el futuro. El salmista aquí expresa que su confianza está puesta en el Señor, en la palabra del Señor. ¿Y por qué, hermanos? Dice acá, que a ese avergonzador le dirá, yo en la palabra del Señor he confiado, porque Él está seguro de su salvación. Él sabe que sus pecados han sido perdonados, y aún los presentes, los pecados pasados, los presentes y aún los futuros. Por eso usa el perfecto. Yo confío, yo seguiré confiando, porque aún mis pecados pasados, presentes y futuros están perdonados. Y lo dice la misma palabra de Dios en Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Así que eso nos debe dar seguridad, nos debe dar confianza, y esa confianza es la que nos da la palabra del Señor. Si en algún momento a usted alguien quiere avergonzarlo porque es seguidor de Cristo, o le quiere llenar de incertidumbre, hermanos, la palabra nos da la confianza. Ella es nuestra confianza, porque es la verdad absoluta de Dios lo que aquí está escrito. Por eso debemos amarla, porque nos da confianza. Pero también debemos amar la palabra de Dios porque nos da esperanza. Veamos el versículo 43. Dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Tus juicios es la palabra. Vimos eso, que se usan varios sustantivos para referirse a ella. Ahora, cuando él dice, no quites de mí, de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Eso significa, y muchas versiones así lo traducen, jamás quites en ningún tiempo la palabra de verdad. El salmista aquí está expresando, hermanos, que desde el momento en que vinimos a la salvación, la palabra debe estar de continuo en nuestra boca. Antes de la salvación es imposible hablar de la palabra de Dios, pero desde el momento de nuestra conversión, la palabra debe ser de continuo en nuestro hablar, de continuo, a diario. Por eso dice, no quites jamás, nunca de mi boca
en ningún tiempo la palabra de verdad. Y eso también se refiere al deber que tenemos de confesar a Dios. No podemos negar lo que Él ha hecho en nuestra vida. No podemos. Si usted en su oficina quiere que pase por desapercibido que usted es cristiano, está en un error, hermanos. No puede ocultarlo. El cristianismo no lo podemos ocultar en ningún lugar. Le digo esto porque mucha gente, aquí estamos bien, todos somos cristianos y bueno, hermano, bendiciones, pero allá en su oficina todo cambia. Y hay gente que después se asombra y dicen, y era cristiano, no sabía, y lleva ya 10, 15, 20 años ahí y nadie se daba cuenta. Cristo pide que nosotros lo confesemos ante los hombres, dice Él, y Él así nos va a confesar ante el Padre. No quites de nuestra boca, Señor, no quite de nuestra boca en ningún tiempo, nunca, jamás, la palabra de verdad. Cuando Jesucristo en Marcos 5, capítulo 5 sanó a la mujer con el flujo de sangre, ¿se acuerdan eso? Él sabía quién le había tocado su manto, pero Él preguntó, ¿quién es la que me ha tocado? Cuando ya dice esa expresión es porque sabe. ¿Por qué? Porque Él pedía que confesara el milagro hecho, que lo confesara a Él como el sanador. Eso se nos dice acá, no quites de mi boca la palabra de verdad. Confesemos a Cristo sin ningún miedo, sin ningún temor. Ahora, ¿qué dice después? Porque en tus juicios espero. La razón por la cual eso debe hacerse es porque nuestra esperanza está en su palabra. Y aquí dijimos, hay también uso del perfecto. Porque en tus juicios he esperado, seguiré esperando. Muchas traducciones lo pueden traducir así y es correcto. Entonces, hermanos, debemos amar la palabra de Dios porque ella nos da esperanza. El apóstol Pablo en el Colosenses capítulo 1, versículo 5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. El Evangelio produce esperanza. No es válido para nosotros perder la esperanza. Desde el momento que estamos en esta tierra, sé que hay momentos que van a ser difíciles, pero la esperanza debe prevalecer. Aún en medio de cualquier dificultad, la esperanza debe prevalecer porque está fundamentada, como dice aquí el apóstol Pablo, por la palabra verdadera del Evangelio. Ella es la que es el fundamento para nuestra esperanza. No importa lo que pase en el mundo, incluso las noticias que se están oyendo ahorita, mucha gente pierde la esperanza. Nosotros somos un pueblo de esperanza, un pueblo que fundamenta su esperanza en la palabra de Dios y por eso debemos amarla. Debemos también amar la palabra de Dios. En el versículo 44 y 45 se nos dice, porque nos da libertad. Mire cómo dice el salmista acá, versículo 44, guardaré tu ley, palabra, ¿verdad? Son sinónimos. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Qué interesante esta afirmación. Y miren, como dijimos, es un coortativo, es una determinación, es una voluntad de Él que igual debemos hoy nosotros mostrarla. Una determinación de decir, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Literalmente podemos decir, guardaré tu ley por siempre, para siempre y por la eternidad. Guardaré tu ley perpetuamente, para siempre, por la eternidad. El salmista expresa que así como él predica la palabra de Dios, él también la guarda, la hace su estilo de vida. Permite que la palabra de Dios gobierne su existencia. Eso es lo que nos está diciendo acá. Guardaré tu ley significa que nosotros debemos permitir que ella sea la que gobierne nuestro estilo de vida. Y no solo hoy domingo, ni mañana, siempre, para siempre, por la eternidad, es lo que está diciendo acá. De igual nosotros tenemos que tomar esa determinación, ese deseo que nos expresa aquí en este verbo, hacerla ella nuestra guía de nuestra existencia.
Y aquí la palabra guardar, hermanos, lleva implícito el sentido de amarla. Guardarla es amarla. En Juan 14:21, dice el Señor Jesucristo, nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda y los ama, ese es el que me ama. Porque amar la palabra es amar a Cristo es amar la palabra. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En el versículo 24 de ese mismo capítulo dice: el que no me ama no guarda mis palabras, tampoco las ama. Hay una relación. Si amamos a Cristo, debemos amar su palabra. Y es por eso que debemos amar la palabra, hermanos, porque nos da libertad. Ahora, ¿por qué pusimos esto? Porque sigue el versículo 45. Dice: y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Y aquí textualmente dice, como lo traduce una versión, la Biblia textual, y me encaminaré, dice, en lugar espacioso. Y caminaré en la anchura, en la libertad, en la seguridad, en la tranquilidad. Esa es una traducción literal. Caminar en libertad es decir, caminar en un lugar extenso. Como en el Salmo 4, versículo 1, la parte B, cuando David dice: cuando estaba en angustia, en estrechez, en opresión, tú me hiciste ensanchar, tú me hiciste salir a un lugar espacioso. Es el mismo significado acá. Guardar la palabra, amar la palabra nos hace vivir en libertad, andar en seguridad, en tranquilidad. Eso significa una libertad interior en nosotros, también que se manifieste en forma exterior. Entonces dijimos en este punto que debemos amar la palabra de Dios porque nos da esa libertad, hermanos. No somos cautivos, ya andamos libres, no hay quien nos señale, no hay quien nos avergüence. Por eso en el siguiente punto, ya la quinta razón o el quinto motivo por el cual debemos amar la palabra de Dios es porque nos da valor, nos da coraje, y eso lo vamos a ver en el versículo 46. Dice: hablaré de tus testimonios delante de los reyes. ¿Y qué dice? Y no me avergonzaré. Hablaré, dijimos, un cohortativo, determinación, anhelo, pero también firmeza de carácter. Y aquí, hermanos, podemos verlo ya en nuestro contexto actual. Hablaré sin temor delante de los reyes de la tierra, de los intelectuales, de los del poder político, del poder religioso. ¿Cuál va a ser nuestra actitud cuando estemos frente a una persona religiosa o ante un líder político aquí de la nación? ¿Tendremos el valor de predicarle el evangelio? Muchos no lo hacen por temor y esconden o lo suavizan. Incluso cuando los invitan a orar en un evento público, hacen esas oraciones así, sin señalar el pecado. Tenemos que tener el valor. La misma palabra nos da el valor, nos da el denuedo, nos da la intrepidez de poder hablarle a personas intelectuales, políticos, reyes, dice acá. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes. En Mateo capítulo 10, versículo 18, el Señor Jesucristo nos dice y nos dijo: aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Él nos da eso, el mandamiento. No hay por qué temer ante reyes, ante personas intelectuales. Predicarles de Cristo, esa es nuestra obligación. Y tenemos el valor en la palabra de Dios. El apóstol Pablo, en capítulo 26 del libro de Hechos, nos narra esa experiencia que él tuvo ante el rey Agripa. Capítulo 26, 1 y 2. Cuando le dice Agripa: Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Y le dice en el versículo 2, capítulo 26:
Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Luego en el versículo 24, siempre del capítulo 26, diciéndole estas cosas en su defensa, Festo, otro eminente ahí, a la par de Agripa, a gran voz le dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras, ¿cuáles son las muchas letras? La palabra. Las muchas letras te vuelven loco. ¿Qué le contestó Pablo? En el versículo 25, capítulo 26. No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad. Palabra de verdad es la palabra de Dios. Hablo palabra de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, con valor, con determinación. ¿Y cuál fue el resultado? En el versículo 28, entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Hay que tener valor. La palabra nos da el valor de poderla predicar y no poder callar aún ante personas de altísima posición, intelectuales, científicos, reyes, religiosos, todos están puestos ahí por Dios, y usted, si tiene esa oportunidad de llegar ante ellos, tiene que tener el valor que la misma palabra le da para hablarles de Cristo. Con suma razón, como ya lo leímos en el capítulo 1 del Romanos, Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Él lo vivió en carne propia. Entonces debemos amar la palabra de Dios porque ella nos da valor, nos da denuedo, nos da intrepidez. Pero también debemos amar la palabra de Dios, en el sexto punto, porque nos da regocijo, nos da deleite, nos da alegría. Miren cómo dice textualmente, la Reina Valera dice: y me regocijaré en tus mandamientos. Una traducción textual, como lo dice la Biblia de las Américas, dice: y me deleitaré en tus mandamientos. Me alegraré, me regocijaré. El mismo salmista, siempre en el Salmo 119, lo ha dicho ya en otros versículos. Por ejemplo, en el versículo 24 dice: pues tus testimonios son mi delicia, son mi deleite. En el versículo 92, siempre del Salmo 119, dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. En el versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, su delicia. En el versículo 111, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo, son mi deleite, son el deleite, el gozo de mi corazón. Y en el versículo 143 dice: aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. La palabra de Dios debemos amarla porque son nuestra delicia, debe ser nuestra delicia. Nuestro deleite, nuestro regocijo está en ella. Y aquí, hermanos, es interesante cómo el amor a la palabra se combina también con el deleite. Ahora, ¿cuál es la razón entonces por ese deleite? Como dijimos, Él lo dice ahí, las cuales, como dice el versículo, me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Ahí está la relación entre el deleite y el amor que se le tiene a la palabra. Me deleito en ella porque la amo, y la amo porque también me deleito. Y como dijimos, aquí también usa un perfecto. La he amado, la amo y la seguiré amando, porque es una acción que implica una acción completada, ya sea en el pasado, cuando usted conoció de Cristo, luego la sigue amando hoy y la seguirá amando por la eternidad. Eso es lo que nos dice el salmista acá. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Y por último, debemos también amar la palabra de Dios porque nos da adoración. Versículo 48 dice: alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Textualmente, como otras versiones lo dicen, levantaré mis manos. Esto de levantar las manos, hermanos, era la posición normal para la oración, para la adoración en la cultura judía. Nos dice el Salmo 28:2: oye
la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Y eso implica, hermanos, una reverencia a la palabra de Dios y más que eso, una reverencia a Dios mismo. Es un gesto de adoración. Por eso tenemos que amarla, porque nos da adoración. ¿Y cómo entenderlo acá? Que nos hace verdaderos adoradores. O sea, que la adoración que el salmista quiere expresar acá está fundamentada en la palabra. El apóstol Pablo también en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Alzaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amé, he amado, amo, amaré, como dijimos, el uso del perfecto acá, porque son los testimonios. ¿Por qué dice esto? Porque la palabra es el testimonio del amor de Dios hacia Él y hacia nosotros. Y luego termina diciendo: y meditaré en tus estatutos. ¿Qué dice acá? Meditaré, determinación, oímos, ¿verdad? Acomodaré mis pensamientos a tu palabra. Meditaré, acomodaré mi forma de pensar a tu palabra. Ella será de continuo mi pensar. No es que la palabra se va a acomodar a mi pensamiento, es mi pensamiento el que se acomoda a su palabra. Meditaré significa eso, acomodar cómo usted piensa acerca de la vida conforme a lo que la palabra le dice. ¿Estamos comprendiendo? Así lo termina el salmista diciendo: acomodaré mis pensamientos. Hermanos, dijimos que amamos en este último punto la palabra de Dios porque nos da adoración, y mejor dicho, que nos hace verdaderos adoradores. La adoración es válida de nosotros hacia Dios cuando está fundamentada en su palabra. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan, el Señor lo dice, capítulo 4, versículo 23: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahí está. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. El espíritu, hermanos, es nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. Y la verdad aquí es la palabra. Entonces, la verdadera adoración tiene que salir de un espíritu, de un corazón sincero, pero fundamentada. ¿En qué es adoración? En la palabra. Verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Una adoración centrada en la palabra, centrada, y aquí la clave, en el verbo de Dios. Porque Cristo es la palabra de Dios, y ahí lo vamos a ver. Entonces hemos visto que hay 7 motivos por los cuales debemos amar la palabra de Dios. Y dijimos, amar la palabra de Dios es amar a Dios mismo. Porque la palabra de Dios nos da salvación, nos da confianza, nos da esperanza, nos da libertad, nos da valor, nos da regocijo, nos da adoración. Y dijimos, Cristo es la palabra de Dios, lo dice Juan 1:1, ¿no es cierto? En el principio era la palabra, así lo traducen otras versiones, ¿verdad? Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Igual en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice: Dios, habiendo hablado en muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo y a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado. ¿Por quién? Por el Hijo. El Hijo es la palabra de Dios. Si amamos a Cristo, tenemos que amar la palabra de Dios. Lo dijimos en Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, el que tiene mis mandamientos y los ama, este es el que me ama. Si no se tiene a Cristo, no se puede tener la palabra. Y aquí, y lo dijo él ahí en el versículo 24, el que no me ama no guarda mis palabras. Y es por eso que es obligatorio y es una responsabilidad nuestra hacer el llamamiento de que si usted no ha venido a Cristo, no puede amar la palabra. Y que sea la reflexión apropiada para que usted se rinda a Cristo. No puede estar estudiando la palabra sin tener a Cristo. No está haciendo nada. Tiene que obedecer la palabra, la cual le dice que usted reconozca que es un pecador, que no tiene salida en esta tierra
y que la única salida es reconocer el sacrificio perfecto de Cristo, la palabra de Dios, el cual llevó sus pecados en la cruz, y rendirse a Él, pedirle perdón y entregarle su vida. Amada iglesia, ya el llamado es para nosotros, que lo conocemos a Él, que conocemos su palabra. Debemos vivir en esta tierra conforme a la palabra, amando la palabra. Ella es la que tiene el poder de preservarnos día a día, paso a paso, hasta llegar al último día de existencia en este planeta. Amemos la palabra, guardémosla en nuestro corazón, atesorémosla como lo más valioso. No hay tesoro en esta tierra que se compare a ella. No hay. Por eso el salmista lo leímos, que dice que Él la ha amado más que el oro, y que el oro puro. Por muchos títulos que usted pueda lograr, por mucho dinero que pueda acumular, eso no vale ante la palabra de Dios. Ella es eterna. Y yo decía, bueno, si es eterna, es lo único visual que tenemos de la eternidad ahorita en nuestros ojos. Porque dice que el cielo y la tierra pasará, pero que dice, mi palabra no pasará. Y si usted quiere ver la eternidad con nuestros ojos físicos en este momento, solo tenemos la palabra para poder ver esa eternidad. De ahí todo lo que usted mira afuera, montañas, ríos, luna, cielo, eso va a pasar, pero esto jamás. Y es por eso que debemos tener a la Biblia como el tesoro más grande. Y eso nos debe impulsar a amarla día a día, hermanos, a atesorarla y dejarla que ella sea la que gobierne nuestra existencia. Que ella sea nuestra delicia, como lo hemos visto. Que ella sea lo más valioso. Vimos que este salmo es una maravilla de salmo. Cómo fue escrito, con ese arte, hermanos. Cómo Dios inspiró a este salmista de tener. Yo sé que usted ha leído obras de hombres que han escrito, y son obras maravillosas que están ya en la literatura humana. Hay novelas fantásticas de hombres que han tenido ese talento de tener el arte de escribir poemas maravillosos, pero ninguno sobrepasa lo que tenemos en nuestras manos. Démosle el valor que en realidad debemos darle a la palabra de Dios. Atesorémosla, hermanos. Tengámosla siempre cerca de nosotros. No la menospreciemos. A veces tiramos ahí la Biblia como que fuera cualquier cosa. Yo le digo que tal vez cuánto podría valer un escrito de esos grandes escritores que ha tenido la humanidad. Shakespeare, ¿no? Son los que se me vienen. Mark Twain, de Estados Unidos. Edgar Allan Poe, me acuerdo de algunos escritores gringos. Si esas obras hoy se venden caras, pero la palabra de Dios, siendo la obra más sublime y más grande, hermanos, es regalada. Pero ¿qué valor le damos? Hermanos, el mensaje que quiero que quede al final es: motivemos nuestro corazón a amar la palabra, tal como el salmista aquí nos dice, y cómo la hemos desglosado, el por qué la amamos. Por todo lo que vimos acá, hermanos. Nuestra existencia y nuestra preservación en estos días difíciles de la tierra está acá. Si nos sostenemos de ella, vamos a salir adelante. Que Dios ponga en nuestro corazón ese amor por su palabra. Quiero que se pongan en pie y cerremos con una oración de agradecimiento al Señor. Agradecimiento por su palabra, por lo que Él expresa, por lo que Él se da a conocer a nosotros. Que ponga en nosotros ese deseo de amarla. Yo les digo, si usted en este año no ha empezado a leerla, comience. Tenga un plan de lectura, estudie, medítela, hágala, la que gobierne su existencia. Démosle gracias al Señor. Padre amado que está en gloria, Señor, le damos gracias. Gracias, Padre, por esta meditación que hemos tenido en su palabra, por esta enseñanza que usted nos da en este salmo maravilloso, el Salmo 119. Señor, despierte en nuestros corazones el deseo de amar su palabra, Señor, sabiendo que amar su palabra es amarlo a usted, porque es la revelación de lo que usted es
Es la revelación de la cual usted quiere que nosotros conozcamos lo que usted es. Y es la que nos garantiza el sostenernos en este mundo lleno de incertidumbre y lleno de aflicción. Padre, que su palabra gobierne nuestro estilo de vida. Ayúdenos, Señor, a estimarla, a darle el valor que en realidad debe tener en nuestras vidas. Ayúdenos, Padre, y que al morir nosotros podamos llevar nuestro corazón impregnado de la palabra de Dios, que si alguna palabra va a salir de nuestra boca como última palabra de nuestra existencia acá, sea lo que aquí está escrito, Señor. Ayúdenos, Padre, porque sabemos que hay fuerzas en nuestro ser que se oponen a ello, pero sabemos que su Espíritu Santo mora en nosotros y nos va a ayudar a estudiarla, a meditarla, a atesorarla y a predicarla, Señor, para aquellas almas que aún no lo conocen. Gracias, Padre, por esta mañana. Bendiga su palabra en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén.